Voy a grabar acá la cosa. Ok. Bueno, damos comienzo entonces a la clase del 14 de agosto, en donde la intención es ya trabajar con Unity. En el cuatrimestre anterior vimos todo lo que tiene que ver con, o por lo menos lo más importante, del paradigma orientado a objetos, en donde utilizamos como lenguaje que soporta el paradigma C#. ¿Ok? Bien, hoy ya vamos a empezar a trabajar con Unity y vamos a ver cómo escribir nuestro primer script, ¿sí? Utilizando C#. Pero antes de comenzar, lo que me interesaría es hacer una pequeña charlita con usted. Ahí le vamos a pedir primero, ya que está Enrique compartiendo, vamos a crear un primer proyecto. ¿Sí? Vamos a crear un proyecto. Fíjense que él va a New Project, ¿ok? Please login. No, no, license. Licencias me pide, creo. Ahora pide licencia. Oh, pobre cosa. Bien. Bueno, entonces tuvimos un problema de licencias. Bastó con activar la licencia libre, una licencia personal. No sé cuánto tiempo de validez tendrá y si se puede ir renovando. Cuando entonces eligió usted crear un nuevo proyecto, vamos a crear un proyecto 3D. Exactamente. Bien. Y le vamos a poner de nombre, bueno, te viste que te lo creo como My Ah, Project y no le podías no, cambiar el nombre. Ahora, va- dejarlo así y no le pueden poner el nombre que ustedes quieran. ¿Sí? Este primer bien. proyecto va a ser para probar todo lo que tenga que ver con script, ¿no? Ahí ya vamos a ver. Está generando el proyecto. Pueden ponerle el nombre primer script, primer proyecto, lo que ustedes quieran. Ahí. Ok. Bueno, ahí continuamos. Genial. Bueno, por defecto, ¿sí? Cuando ustedes crean un nuevo proyecto en Unity, tienen una escena, ¿no? Y aparecen acá conceptos como tengo en la escena un determinado GainObject, ¿ok? ¿Qué me pueden decir acerca de los GainObjects? ¿Qué conocen? ¿Qué es un GainObject para ustedes? ¿Qué han aprendido acerca de lo que es un GainObject, objeto de juego? Chicos, Bueno, los dejo a ustedes. Depende de lo que necesitemos, los atributos que le demos, podemos hacer que sea te literalmente escucho cualquier muy cosa, pero bajito, lo más Ignacio, ¿puede ser? necesario. No sé si soy yo solamente. No, sí se escucha muy bajo. Hola, hola. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, pero Te bajito te escuchamos, pero escucha. bajo. No, decía que Ahí depende de está. los atributos que le demos al objeto, es lo que vamos a poder lograr o obtener de él, el comportamiento que necesite, que vamos a obtener de él, ¿no? Depende de los atributos que Sí, le bueno, demos. esas son las características de un GainObject, ¿no? Entonces, yo les tiro esta. Podríamos decir que un GainObject, ¿sí? Es la unidad básica, ¿tá? En la que se fundamenta Unity, ¿ok? Y en la escena, en una escena, ustedes pueden tener distintos GainObjects, como vos bien me decís. ¿Tá? Algunos de esos objetos pueden ser tangibles, como puede ser, por ejemplo, una esfera, un cubo, un plano. Inclusive podría ser algún objeto creado por ustedes en Blender. ¿Sí? O sea que todo lo que yo pongo en una escena es un GainObject. ¿Ok? Si bien todos esos objetos, esos elementos tienen características similares, ¿sí? Porque son GainObject. Si yo pongo un cubo, si pongo una esfera, por ejemplo, vos decís, bien, esos son GainObject. Por el hecho de ser GainObject, tienen características en común, ¿sí? Como pueden tener, no sé, una posición en el plano, un tamaño, ¿sí? Estamos, un tipo de material. Ahora, se pueden diferenciar entre ellos porque bien, si bien tanto un cubo como una esfera tienen,
por ejemplo, una posición en el plano, pero tienen otras características que lo hacen a uno un cubo y al otro una esfera. ¿Sí? ¿Está? Inclusive, ¿sí? E incluso, algo que también pueden tener, por más que sean todos game objects, pueden tener comportamientos distintos que nosotros vamos a programarles a través de los scripts. ¿Ok? O sea, por ahí ustedes pueden tener dos esferas dentro de la escena, pero si bien son dos esferas, podría suceder que una se comporte de una manera y otra de otra por el script que le asocie. ¿Sí? Ahora, algunos game objects no son tangibles, ¿sí? Es como que no los puedo individualizar a veces en una escena, como por ejemplo puede ser la cámara. La cámara también es un game object, ¿sí? La luz también es un game object. La gravedad, La gravedad podría ser una característica de alguno de los objetos, una propiedad. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo quiero incorporar un objeto, por ejemplo, de tipo, no sé, un cubo, agrega un cubo directamente ahí en la escena, si eh, puedes, por favor. este sería, a ver. No, ¿dónde es? Porque ¿Por este dónde no lo, yo iremos? no lo Game toqué. Object, arriba, mira, en el menú, podríamos Ok. decir. Object, Game create Object, empty, 3D no, object, eso, objeto 3D, cubo. cubo. Exactamente. Ubícalo en donde vos quieras en el plan. Y lo dejamos ahí o lo subo, no sé cómo se. Por ahí está bien. Que se vea la cámara, que se siga viendo la cámara, por ejemplo, que se vea la luz, Sí, para mostrarles algo nada más. ¿Sí? está Para bien. mostrarles algo. Fíjese usted que en este momento tiene seleccionado este Game Object. ¿Sí? Un cubo es un Game Object. Sí, Los Game Objects, ¿sí? Los objetos tienen componentes, ¿ok? Tienen componentes que lo forman. Como por ejemplo, uno de los componentes es el componente, a ver si se dan cuenta, uno de los componentes de un Game Object, la posición, no sé, aquí estoy viendo. posición, rotación y escala, pero que esos valores están dentro de qué componente. El Ahí Enrique dice, bueno, un componente me dice, para mí puede ser la posición, para mí puede ser la rotación. Pero más que componentes, esos son atributos o características de un sí, componente, que es, ¿dónde lo ven a eso ustedes? acá a la derecha, A la derecha, en un transform. ¿Sí? sí, Entonces, un GameObject, por ejemplo, por no decir todos, tienen como componente un transform. ¿Sí? Así como, por ejemplo, un auto tiene como componente rueda, puede tener como componente puerta, ¿sí? Y si tomo un componente rueda o un componente puerta, por ejemplo, podría tener como características, como atributos, el tamaño, el tipo de material de la puerta, por ejemplo, el modelo de la puerta. Bueno, acá, por ejemplo, el GameObject cubo tiene un componente que es transform, que tiene como características, como atributos, una serie de objetos también, que son la posición, la rotación y la escala. ¿Sí? Entonces, uno de los objetos, uno de los componentes que tienen los GameObjects, ¿sí? es el transform. ¿Qué información, ¿sí? qué aporta ese objeto transform? Y bueno, ustedes pueden ver ahí, determina la posición en la que se encuentra el GameObject dentro del plano, la rotación y la escala de ese objeto, ¿no? ujú, Bien. Por lo tanto, como transform es un objeto, una clase también, va a tener métodos que les va a permitir a ustedes, ¿sí? desplazar, por ejemplo, ese GameObject en el plano. A ver si ustedes me siguen. sí, Yo, por ejemplo, a ver, en el editor, en donde están parados, yo tengo el GameObject y si seteo, por ejemplo, le cambio los valores de posición, X y Z, ¿sí? El GameObject cambia de lugar. Es como si yo lo arrastrara intencionalmente con el mouse. ¿Sí? sí, Ahora, eso significa que si yo creo un programita, podría acceder a la propiedad transform, ¿sí? al componente transform de ese GameObject, y por código ir cambiándole los valores X y Z
y hacer que ese programita desplace ese cubo sin que yo intervenga con el mouse, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro componente detectan o tienen, les parece a ustedes, los GainObjects? ¿Mm? Todos los que dicen a la derecha, los materiales, la iluminación. Una forma de darme cuenta es los que están a la derecha, ¿no? A ver si han hablado con el profe. ¿Qué otro componente tienen los GainObjects? A ver, yo les tiro Los Collider. eventos. Collider también es un componente que pueden tener. ¿Qué es un Collider? A ver. ¿Qué sería el Collider? Por ejemplo, componente, este objeto, que es un cubo, tiene como collider un objeto de un collider que digamos es específicamente un box collider. ¿Qué es un collider? ¿Qué sería un collider? ¿Mm? ¿No son los ¿Qué aporta? colisionadores para...? Claro, es un área de inclusión, ¿no? Generalmente es un área de inclusión que tiene la forma del GainObject. ¿Ah? Y lo uso justamente para determinar cuándo un objeto impacta con este. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Es un área de inclusión. ¿Ah? Entonces, significa, vieron que algunos, por ejemplo, en este caso pusimos un cubo, y ya viene el cubo con un collider, con la forma del cubo, ¿tá? Que dice, mira, toda esta es el área del cubo. Entonces yo la puedo usar ese componente para saber cuándo alguien colisiona con el cubo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Es decir, como una, Sí, a sí, ver, sí. Una una red. capita, una red que lo cubre Exactamente, una pegado. malla, ¿sí? Un collider sería una malla, es decir, el GainObject me dice, mira, es un cubo, bueno, tiene esta forma, imaginen los bordes hechos con alambre, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cuál es el área, ¿sí? La superficie tangible de este cubo? Bueno, le pongo una red, ¿sí? Para que vos te des cuenta cuando entras al cubo, cuando salís del cubo. Bueno, eso es un collider. Claro, vendría a ser acá, a ver si yo entiendo, por ejemplo, agrandando. Digamos que lo anaranjado podríamos decir que es el collider que está aunque nos marca la selección, pero bueno, Yo, yo podría viéndolo decir que lo así, gris, todo lo gris que ve que recubre el cubo, ese es el sí. collider, podríamos decir. Ujú, ¿Sí? Toda esa envoltura, ¿vamos? sí, Es el collider. Otra cosa, ¿sí? Es el material con el que está hecho el cubo, ¿sí? Esa es otra cosa, ¿ok? sí. El collider, el componente collider, así como el componente transform, lo usa lo tiene el GainObject, para que yo lo pueda ubicar ese GainObject en una posición en el plano, le pueda dar un tamaño y le pueda dar una rotación, bueno, el componente collider es el que me va a permitir a mí, por ejemplo, saber cuándo algo impacta con este GainObject, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Profe, Bueno, ¿quiere que sí. le dé el control remoto así No, por no, no, ahí? no, no. Ah, Vos está bien. andá tranquilo, vos, así como Bueno, está genial. Acá vamos de 10. está bien. A ver, ¿algún otro componente que hayan visto que tienen en común todos los GainObjects? Fíjense que acá mencionamos transform, ¿sí? Y todos los GainObjects tienen transform. Collider, ¿qué otro? Que es en donde le ponen generalmente las propiedades físicas, si quieren que sea afectado por la gravedad o no. A ver, Sí, empieza con R ese componente. Ese componente es el que hace que un objeto, digamos, se vea afectado por el motor de la física de Unity. realidad, ¿Sí? reality. Es el que no, es el componente que te otorga la capacidad, le da al objeto la capacidad, digamos, de recibir fuerzas que lo propulsan, por ejemplo, o verse afectado por la gravedad, que es lo que decíamos, ¿no? Es el componente Rigid Body.
¿sí? Es el componente rigid body. Fíjate que vos estás parado en este momento en el cubo y Sí. a la derecha entre los componentes debería figurar. A ver si lo tenemos. Ah, porque es un componente que, a ver, Creo que hay que yo se lo agregarlo. puedo poner o no al cubo. Lo agrego. Fíjate, no lo tenemos en este momento, el rigid body. ¿Sí? No lo tenemos. Pero pare. No, lo ¿Está bien? podríamos agregar, ¿sí? Lo Ah, está podríamos bien. agregar. Podríamos agregar ese componente. Bien, Sí. bien. Bueno, y así tienen varios componentes. O sea, un GameObject puede tener varios componentes, como por ejemplo un componente animator para agregar una animación sobre ese componente, sobre ese GameObject, un sprite render, ¿sí? Que permite, por ejemplo, asignar una imagen al objeto, ¿no? Un audio source, ¿sí? Que te da la capacidad de que ese objeto, haciendo clic sobre él, reproduzca un audio, ¿sí? Ahora, mira, vieron que él agregó un GameObject cubo No. específico. Ah, Yo les decía recién que, digamos, un GameObject es la unidad básica, ¿sí? En la que se fundamenta Unity. ¿Sí? Y les decía, en una escena, ustedes tienen, generalmente está armada por distintos GameObjects, ¿ok? Algunos son tangibles, como el cubo, que lo pueden ver, y otros, cuando está en funcionamiento el juego, no lo ven, como puede ser la cámara. ¿Sí? O sea que la cámara también es un GameObject. Fíjese que si usted selecciona de la escena esta, la cámara, el main camera, fíjense que para seleccionar un GameObject puedo hacer clic en la escena directamente sobre el GameObject, o incluso puedo acá, en este explorador que tengo acá a la izquierda, tengo todos los GameObjects. ¿Sí? Bien, ahí el compañero está parado en la cámara. Fíjense que la cámara también tiene, como es un GameObject, tiene componentes comunes a todos los GameObjects, como es Transform, por ejemplo, ¿sí? Y después tiene componentes específicos de una cámara, como es el componente cámara, que trae, digamos, propiedades, ¿sí? Y comportamientos para una cámara. ¿Sí? Pero bueno, el componente común que tienen todos los GameObjects, yo les decía, es un transform. Todos tienen transform. ¿Sí? Después, es como que decimos, mira, todos los objetos ¿sí? Todos los que se heredan todos de object tienen, por ejemplo, los métodos, ¿se acuerdan? Equals, los métodos hashcode, toString, ¿sí? Y además, cada objeto puede tener su propio comportamiento. Yo podría crear un auto y agregar el comportamiento avanzar y retroceder, ¿sí? Pero como un auto es un objeto, va a tener el comportamiento que tenían todos los objetos más el que yo agregué propio de auto, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. Todos los que son GameObject tienen ciertas características, en este caso, comunes. Las comunes a todos es Transform, lo que vimos recién, Rigid Body, Animator, ¿sí? Ahora bien, si nos paramos, por ejemplo, en la luz, que también es un GameObject, vamos a ver los componentes que tiene. ¿Sí? Fíjate que el componente luz, en este caso, tiene también un transform, ¿sí? Un transform que tiene las propiedades posición, rotación y escala, que es lo que vimos recién, ¿sí? Y además tiene un componente propio de luz, que es este light, ¿no? Fíjense que este componente light tiene otras características, como el tipo de luz, color, modo, intensidad, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si nosotros agregamos un GameObject vacío, un empty GameObject, ¿no? Vieron que él recién fue por el menú arriba, GameObject, y agregó un cubo. Bueno, vamos a agregar ahora uno vacío. Echo, create empty. Fíjense, ahí tiene un GameObject vacío. ¿Sí? No tiene un collider, no tiene un material que diga de qué aspecto es, o un collider que diga, mira, el área de colisión de este objeto es esta, o la forma es esta. No lo tiene. Pero sí tiene, sí o sí, ¿qué cosa? ¿Qué propiedad? ¿Qué componente tiene? Posición, El transform. posición y El escala. transform, exactamente. ¿Sí? O sea que
transform, podríamos decir, es una propiedad que sí o sí tiene que tener, viene, o la traen incorporada todos los GainObjects, ¿ok? Todos los GainObjects. Para que ustedes se den una idea, a ver, supongamos que tuviésemos que representar, y acá viene el pesado, pero bueno, supongamos que tenemos que representar en un UML la clase GainObject, podríamos decir que la clase GainObject, creo que lo escribí bien, ¿sí? Tiene como atributos, vamos a elegir otro color, pero que lo... ¿sí? Ahí lo van a ir bien, tengan paciencia. Tiene como atributos, por ejemplo, un atributo de tipo transform, tiene como atributos un collider, que era lo que les decía yo recién, ¿sí? Collider, y tiene como atributos, por ejemplo, rigid body, Soy yo. tiene Ahí como está. componentes, como atributos audio source, ¿sí? Fíjense. ¿Ah? Entonces, en este caso, ¿sí? Este GainObject vacío que creó Enrique, ¿sí? Tiene en transform, en la propiedad transform, ese transform. ¿Y qué tendrá en la propiedad collider? ¿Tiene un collider? No. No. Entonces, ¿qué valor habrá en ese atributo? Null. Null. ¿Y en el atributo rigid body? Y también. Null. Igual. ¿Sí? Es decir, todos los GainObjects tienen estos componentes, estos atributos. ¿Sí? ¿Vamos? Tienen esos, algunos pueden estar en nulo y otros no. Los que no deben estar en nulo, el que no debe estar en nulo en los GainObjects es el transform. Sí o sí tienen que tener un GainObject que pongo en la escena, sí o sí tiene que tener un transform. Es decir, tiene que tener la posición en el plano en donde está, la escala, ¿sí? El tamaño y el grado de inclinación. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero eliminar un GainObject de la escena? Directamente, vio que ahí él tiene seleccionado este GainObject que no tiene nombre, que es este GainObject vacío. Puede pulsar suprimir y lo saca. O clic derecho sobre o clic acá en la escena, la tecla suprimir y listo, desaparece. Lo vamos a eliminar. Sáquelo. Papá, no. Ojo. Ahí. Ahí desaparece. Bien. Nos vamos a ir ahora al componente cubo. Nos vamos a parar en el componente cubo. ¿Vieron que, ¿sí? En este caso, el cubo tiene como componente transform, ¿sí? Me dijeron ustedes, collider, ¿sí? Pero no tiene, por ejemplo, como un componente rigid body, ¿ok? ¿Cómo le agrego un componente a un GainObject? Supongamos que digo, le quiero agregar la propiedad o el componente rigid body a ese cubo. ¿Cómo lo puedo agregar, Enrique? De acá, el que vimos acá abajo, el add component. Eso, puedo ir o en el panel derecho, ¿no? Esa es una forma, y busco add component y busco rigid body. En el panel derecho, abajo, en el inspector, rigid body. Y elijo el solito, ¿eh? Ese que va a ser el 3. Ahí está. Fíjese, ya después vamos a trabajar con ese componente nosotros, y seguramente ustedes ya trabajaron, pero fíjense que este componente va a ser afectado, lo que me dice es, este cubo va a ser afectado por la gravedad. ¿Vieron que dice que va a usar la gravedad? Use gravity. Sí. Entonces, si nosotros ponemos en funcionamiento esto, decimos play, lo más probable es que el cubo, ¿sí? Como tiene la propiedad rigid body, y en la propiedad rigid body le dijimos que sea afectado por la gravedad, cuando hagamos play seguramente el cubo va a caer, debería. A ver. Pero, ¿antes lo subimos un poquito o no? Está bien. O para que caiga. Y bueno, a ver. No tiene un plano abajo, así que va a pasar de largo, me parece. Ah, bueno. Mejor, más efecto todavía.
Sí, no importa, porque la idea es ver. Nada, Y ahí. bueno, guíenme, porque yo no, como ya Acá nos hemos arriba, dado mira, cuenta, en es ese que me botoncito tapa el coso este de del Zoom, Zoom. sí, es un Es muy sufrimiento. molesto. ¿Cómo era esto, Mor? ¿Cómo lo oculto, profe, el coso del Zoom? ¿Se puede? Em, sí, Sí. fíjate que creo que la podés mover a la barra para arriba, A para ver si. abajo. Sí, ahí está. Listo, justo, me tapó el play justo. Vamos con el play. Y yo dejé el rayón ahí. Ahí está, ahí cayó Ahí el. está, ¿ves? Vieron que fue afectado por la gravedad. ¿Qué Hicimos pasa? chau Oh, al coba. se me fue. Se Yendo fue. sin fin. Ahí, Ahí stop. está. Eh, bien. Fíjate que, por ejemplo, si usted le dice acá a la derecha que no use la gravedad, Estamos acá. Que no la use, se va a quedar ahí. debería, o le deberíamos decir que es cinemático. Bueno, ahí sí, ahí está el Ahí cubito. está. Entonces, dicen, no lo afecta la gravedad. Oh, dale. Bien, perfecto. Bueno, así como a esto quiero llegar yo. Así como a un GainObject, ustedes le pueden poner como componente un transform, un collider, un rigid body, ¿sí? También le puedo agregar como componente un script. ¿Sí? O sea que un script sería un componente que yo puedo agregar a un GainObject. ¿Ok? Sí. Pregunto, ¿qué es para ustedes un script? ¿Qué El, sería un script? el código de programación. Es código de programación y lo hago con qué fin. Y para poder manejar las propiedades del objeto o los componentes. ¿Sí? O sea que, sí, o sea, yo desde un script, si yo, por ejemplo, a este cubo le asocio un script, ¿no? Yo Sí, podría desde ese script acceder a todas las propiedades que tiene ese cubo, ¿no? Podría acceder a la propiedad transform y manipularla, podría acceder a la propiedad collider y manipularla de alguna manera, podría acceder a la propiedad rigidbody y manipularla, ¿sí? O sea que en sí, definitiva, un script es código, es un programa, un algoritmo que yo asocio a un script, a un GainObject, con la intención de darle comportamiento a ese GainObject, ¿sí? De darle un comportamiento. Porque podría suceder que me interese que este cubo, por ejemplo, se mueva de acuerdo a las teclas que pulso en el teclado. Es decir, yo pulso la tecla de la derecha, quiero que se desplace hacia la derecha. Pulso la tecla de la izquierda, quiero que el cubo, ¿sí?, se desplace de acuerdo al teclado. O quiero que el cubo haga algo cuando está en ejecución. ¿Sí? Bueno, entonces para que tenga ese comportamiento, lo tengo que programar. ¿Ok? Lo tengo que programar. Entonces, ¿cómo le puedo agregar un script a un GainObject? De la misma manera que agregaste el rigidbody. ¿Sí? Una forma de hacerlo, ¿sí? Una forma de ¿verdad? hacerlo es exactamente desde ahí. Un Este new nuevo script. script. Vieron que estoy en el panel derecho y elijo Add Component, ¿no? Me pide Sí, que le dé un nombre y generalmente el nombre va a ser a ver, le puedo poner el nombre que quiera al script, ¿sí? Como el GainObject se llama cubo, ¿sí? Le vamos a poner cubo. En un proyecto real, este cubo podría ser un ladrillo. Entonces, yo en lugar de dejarlo como cubo, le pongo ladrillo, por ejemplo, baldosa, lo que sea. Me ocurre. Y el script que sea ladrillo, ¿no? Siempre un nombre representativo. Enter ahí, a ver si no veo yo de abajo. Bien. eh, acá. Fijaros que ahora puedo observar que este Upa, cubo, que es en el que está seleccionado, además de tener todos los componentes que mencionamos recién, transform, rigid body, bla, 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 tiene un script, ¿sí? Tiene un script. Y yo debería poder editar ese script, ¿sí? A ver si me deja. que pruebo acá con este. Sí, antes que nada, fíjense que Sí, cuando él agregó el script, generó un archivito, ¿sí?, con el mismo nombre que él puso. Él le puso Sí, al como lo archivo de viste en C nombre Sharp. cubo. C Y Sharp. exactamente, con extensión CS, C Sharp. ¿Sí? Él ahí, bueno, no ve la extensión de cubo nada más, pero claro. es un archivito C Sharp. Si él hace un clic ahí, él puede ver a la derecha,
¿sí? El contenido de este archivito. Si haces doble clic, se debería ejecutar automáticamente Visual Studio para que lo puedas editar. ¿Sí? Y ahí, tranquilo. Ahí está, ahí me va gustando más. Y ahí, tranquilo. Bueno, ahí. Yo te voy a sacar momentáneamente de compartir, pero no hagas nada vos, Enrique. ¿Sí? Esto Vos lo para cierro, mostrar... iniciar, No. Ah, sí, eso de adelante, sí. Esa que dice iniciar iniciar sesión sesión. Visual Studio. Sí, Sí. sácalo. Fíjate si te deja. Bien, Eh, ahí está. Bueno, observen, ¿sí? Vamos a observar primero acá lo que generó. Cuando él creó ese script que le puso de nombre cubo, ¿sí? Tendríamos que haberlo escrito en mayúscula a cubo. ¿Por qué? ¿Qué es cubo? ¿Qué es ese y ahora, script cubo? una clase. Es una clase, exactamente, fíjense. Cubo es una clase. ¿Es una clase que qué? ¿Qué está diciéndome esos dos puntos? Que usa. No. No. eh, ¿Por qué estas Es una vacaciones? relación, sí, pero no es de Sí. uso. A Eh, ver, acá te dicen así. que hereda. De De herencia. herencia. Exacto, es una Herencia. herencia, exactamente. ¿Sí? Entonces, un script es una clase, ¿verdad? Que ahora sabemos más. ¿Sí? En términos generales, dijimos, un script es un algoritmo que yo asocio, ¿sí? Es un programita que yo asocio a un GameObject para cambiarle su comportamiento. Bueno, ahora, específicamente, un script es una clase, C#, que hereda de MonoBehavior. ¿Sí? Bien. MonoBehavior es la clase madre, por decirlo de alguna manera, de todos los scripts. ¿Ok? MonoBehavior tiene una serie de métodos que el script que estoy creando lo hereda y yo puedo, fíjense, MonoBehavior tiene un método que se llama start y además también tiene un método que se llama update. Si MonoBehavior tiene esos métodos y yo los estoy volviendo a escribir acá en Cubo, en el script Cubo, estoy ¿qué? ¿Haciendo qué con esos métodos? Los estoy No entiendo, profe. sobreescribiendo, sobreescribiendo, ¿no es cierto? Sí. Bien, perfecto. Los estoy sobreescribiendo. Por más que no tenga el override ahí, ¿sí? Los estoy sobreescribiendo. ¿Sí? Ahora bien, entonces, fíjense por qué vienen esos dos métodos. ¿Sí? Y yo les voy a comentar. Ahora sí, voy a hacer una... Los scripts pueden tener cualquier método. ¿Sí? Yo puedo crear en un script un método que sea una función o un procedimiento con la tarea que yo necesito que haga. ¿Ok? Pero voy a necesitar, ¿sí? Voy a necesitar, supongamos decir, bueno, che, cuando yo ponga este script, quiero que se ejecute determinado comportamiento. Ni bien lo ponga en escena, ni bien el GainObject que tiene este script, cuando aparezca en escena, quiero que se ejecute el script. ¿Sí? Bueno, entonces, los scripts, si bien pueden tener los métodos que yo quiera, hay ciertos métodos que debo sobreescribir para que se ejecuten de acuerdo al ciclo de vida por el que va pasando el GainObject que tiene este script. No te entiendo. Sí, a ver. Cuando yo tengo el GainObject que tiene el script, ¿no? Cuando yo pongo el GainObject en la escena y le digo play al juego, hay una etapa previa, ¿sí? En la que Unity dice, a ver, che, en esta escena, ¿qué GainObject tengo? Tucu, 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 tucu. Entonces, si ese GainObject tiene un script, el motor de Unity va a ejecutar de ese script un determinado método, ¿sí? Que va a tener el script para inicializar lo que necesita inicializar ese script. Reproductor de sonido, acceso a una base de datos, lo que fuere. ¿Sí? Ahora, cuando ya está en escena, ¿sí? Cuando ya está en escena, puede suceder que vos digas, bueno, ahora que está en escena, que el GainObject
lo está viendo el jugador, yo quiero que se ejecute determinado comportamiento. Entonces, el script tiene un método en el que yo voy a escribir la tarea que quiero que se ejecute mientras el GainObject esté vivo, ¿ok? Esté en escena. Bueno, esos métodos, ¿sí? Esos métodos que, digamos, se van a ejecutar en determinadas etapas del ciclo de vida del GainObject son los siguientes. Uno de ellos es el método awake, ¿sí? Es decir, si yo en el script, así como, como tengo escrito, como sobreescribí el método start o el método update, sobreescribo el método awake, este método, ¿sí?, se ejecuta una sola vez en la vida del GainObject. ¿Ah? Entonces, se ejecuta solamente cuando el componente, cuando el GainObject al que tiene asociado este script aparece en la escena. ¿Sí? Digamos, se carga en la escena. Se ejecuta el await. Entonces, es un componente que vos, es un método que vos vas a sobreescribir si te interesa, antes de que empiece la funcionalidad del GainObject, hacer la inicialización de algo. ¿Sí? ¿Necesitas inicializar algo? Bueno, lo podés hacer en el await. Por ejemplo, puede suceder que vos digas, bueno, mira, yo quiero que yo voy a trabajar dentro del script con variables. ¿Sí? Una variable, un objeto, un atributo, este atributo es un número, pero este otro atributo es un reproductor de audio, por ejemplo. Entonces yo quiero que ese objeto se inicialice una sola vez, que quede iniciado, ¿sí? Ni bien se carga, ni bien abro el proyecto. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenés el await. ¿Vamos? Ahora, si vos decís, no, a mí me interesa que esta tarea se haga un ratito antes de que le hagan play al juego, que cuando él le hace play y Unity lee qué GainObject tiene en la escena para cargarlos, bueno, el método que tengo que sobreescribir es el método start. ¿Sí? El método start es el que se va a ejecutar, digamos, antes de que el GainObject empiece a funcionar. ¿Sí? Ahora, cuando ya el GainObject está en la vista, cuando el GainObject está frente está en la escena, está en la vista del usuario, por ejemplo, ¿sí? o la escena en donde está el GainObject ya está cargada, ¿sí? Mientras está cargada la escena, el método que se ejecuta es el método update. ¿Sí? El método que se ejecuta es el método update. Ahora, hay otra serie de métodos que se van ejecutando, ¿sí? Por ejemplo, mientras el GainObject está en escena, como es el método fixUpdate. ¿Sí? Solo que uno se ejecuta cada cierto tiempo, ¿sí? Y el otro se ejecuta por cada fotograma, ¿sí? Que es el método fixUpdate. Entonces, si ustedes necesitan, ¿sí? Si ustedes necesitarían que ese GainObject al que tiene asociado este script, digamos, por una cuestión de funcionalidad, necesitan que la tarea que haga se ejecute con más velocidad, ¿sí? Para que parezca más real su funcionamiento, bueno, esa tarea la pongo en el método fixUpdate. Si no, la pongo en el update. Vos dirás, bueno, pero para que no te estoy entendiendo ni jota lo que me estás diciendo. Bueno, mira, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Yo dejo de compartir y vamos con Kik. Ahí vamos con Kik. Dice, y que sí, Luis, vos me estás diciendo que estás muteado, tranquilo. ¿Está compartida mi pantalla todavía? ¿O No, no? no, yo te saqué de Ah, compartir. ahí comparto. ¿Y estoy grabando? Sí. Ahí Bien. se ve. Bien. Sí que dirá, sí, bárbaro, vos me estás diciendo, ¿sí?, que, por ejemplo, ni bien se cargue el GainObject al que tiene asociado este script, que es el cubo, en este caso, me estás diciendo que se va a ejecutar el método start. Sí. Y que después, mientras el cubo esté en la escena, se va a ir ejecutando indefinidamente el método update, como un bucle. Sí. Ah, entonces quiere decir que si yo pongo algo acá, se va a ejecutar una sola vez.
cuando haga play. Exactamente. ¿Y cómo puedo probar eso? Y podría probarlo poniendo un cartelito, ¿sí? Algo que salga por consola. ¿Se acuerdan qué sentencia usábamos para que salga algo por consola? Console write line. Console write line, ¿sí? Bueno, vamos a ver si nos No, permite usar el console. Sí, bueno, esa es otra cosa. no, Hay no sé. situaciones en las que No te anda sé. el script, te anda el asistente y otras no. Sí, Eso ha pasado y mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. sí, Se lo va a tener que escribir. Vitaline. Sí. Console.writeLine. A ver si alguien se me Punto. puede pasar por el chat, si no, Console write line. abrís paréntesis Abramos paréntesis, sí. y ahí entre comillas ponerle, qué sé yo, una vez. Entre comillas, que es el mensajito, una vez. Es muy probable que no nos funcione el console write, que tengamos que usar alguna otra clase de las librerías de Unity. Fíjense que acá el proyecto, perdón, la clase Cubo, fíjense que está usando el paquete de Unity, ¿sí? Que voy a poder usar clases de Unity. Bien. A ver qué pasa ahí si guardo los cambios. No hace falta que los cierres ahí. Está Dale bien. los cambios, andate a Sí, Unity, que lo tenés abierto abajo, sin cerrar esto porque después vamos a volver. sí, Y ahí cargó, fíjate que se ve ahora la modificación que vos hiciste, sí. ¿sí? Ahí me parece que el error también, bueno, decirle play. No La- importa puede si lo ser escribimos con error el script. De paso vemos la, qué pasa si escribimos algo con error. Fíjate, ¿ves? sí, la L Dice, con mayúscula. ya, no, me dice el console, el nombre console, ¿sí? Sí, No existe en el contexto en abajo. el que estás usando el script. Ajá, Deberíamos importar, debemos hacer un using de la librería que usa el console. Bueno, no nos vamos a complicar tanto. Reemplaza eso por esto, mira, sí, yo te voy a pasar por el chat. Vamos a hacer, que a es ver. lo mismo, básicamente lo mismo, debug.log, y entre paréntesis, dijimos, o sea, para hacer una salida por consola, podríamos hacerlo así. Ahí te pasé. Esto, Comentale la línea esa del console, dejala comentada. ahí Ahí estaría. está. Sí, señor. Guarde los cambios y pruebe. A ver, y a ver el play. Ah, bueno, pero ¿dónde sale? No sé. Fíjate, está bien. Está funcionando, debe estar saliendo. Para darte cuenta, se clica acá en la pestaña console. Sí, ahí Primera vez. sale. ¿Ves que se ejecutó? Una sola vez la salida, ¿no? ¿Mm? Bueno, fíjate qué pasa si pones un debug log dentro del método update. Mm. Acá volvemos. Volvemos al Ah, código. o dónde, sí, Eso. sí. ¿Qué hago? Y eso, pegalo en el Perdón, update. profe, que le interrumpa un segundo. Se me Sí. acaba de cortar la luz. Yo voy a tener que desconectarme porque si no me voy a quedar sin datos en el teléfono. Bueno, bien. Este, Ahí estaría. Bien. Y ahí cambiarle el mensajito para que te des cuenta que está en el update. Eso, qué sé Otra yo, vez. siempre. Otra vez, ahí está. Con que sea distinto el mensaje es suficiente. Fíjese, guarde los cambios, no te olvides de Sí, guardar los cambios en el script. Ahí se ve el cambio hecho. ¿Sí? Fíjense que acá a la derecha se ve el cambio. Fíjese que mientras está esto en escena, mientras sí. está funcionando el juego, si se quiere, y está en escena este cubo, fíjese que está mostrando, ¿sí? El otra vez. ¿Sí? Está como si estuviera en un bucle, ¿ok? Como si estuviese en un bucle. ¿Y dónde lo pondrá? ¿Dónde estará? No, no sale, acá no lo veo en la escena, ¿eh? Lo veo Ah, solamente por consola. ¿Por qué? Porque este comando que estamos usando para mostrar es para debuguear, ¿sí? Es como para mm, hacer un debug, una prueba. ¿Sí? Hasta acá nosotros con el debug log no afectamos en nada en la escena. ¿Sí? Solamente estamos sacando por consola, como para probar. ¿Sí? En un juego real usamos este debug.log para lo mismo que usamos el console write line a veces, para hacer chequeos de
qué estado toma una variable, si el programa pasa por determinado lado. ¿Sí? Bien. Sí, Resulta que yo quiero esto. Yo les voy a dar 5 minutitos para que ustedes lo piensen. Yo quiero que acá en donde a ustedes les aparece otra vez, ¿sí? Aparezca un contador que me vaya diciendo, está bien, otra vez, y que muestre, por ejemplo, 1, 2, un contador que se vaya incrementando de uno en uno. ¿Me van siguiendo? Que cuando sí, él diga acá, otra vez 1, otra vez 2, otra vez 3, el mensajito con un contador. ¿Sí? A ver si se dan cuenta cómo acomodar. ¿Sí? Yo les voy a dar 5 minutos para que lo debatan entre ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que quiero, no? sí. Bueno, yo Sí, ¿para qué? Hola, profe. sí, tranquilos, tranquilos. Estamos viendo. ¿Sí? Recuerden que las sentencias que ustedes ponen No. dentro del update se ejecutan como si estuvieran en un bucle. Claro, ¿Sí? por eso estaba probando esto. Ah, claro. Bien, ahí cierto, profe. Entonces, Ahí. bien, pero fíjate ahí qué pasa. ¿Qué? Probalo. Ahí, y yo les digo qué pasa. Oh, Sí. error por Cuando empezar. intentás en el update usar la variable con, te Ah, dicen, yo no la que no conozco la existe. variable con. ¿Por qué? Porque a la variable con la declaraste en el método start. La tendrías que declarar como a la variable con. En lugar de dentro del método, como un qué. Como un atributo. Entonces Atributo. la podríamos poner. Claro, global de manda Juan. Claro, Como atributo de ahí, que suelta. Eso. claro, sí. Entonces, no Y es la que sea dejamos en global, cero ya. Se sino puede que, hacer. bueno, sino lo que le estoy diciendo acá es que esta variable atributo, ¿sí? Va a poder ser usada ¿dónde? En el start, en el update, en cualquier método de la clase cubo. ¿Sí? De hecho que lo ponga como atributo. Y bueno, pero como yo respeto el encapsulamiento, ¿qué debería ponerle adelante? A ver, para que se, a ver si se acuerdan. Private. Exacto. A Si no le pongo, la. anda lo mismo. Ah, ¿Sí? private, sí. Pero para que Sí, ustedes se sí, 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 ubiquen que es un totalmente. atributo. ¿Sí? ¿Estamos? Si no le Sí. pongo, lo mismo. Pero A bien, ver, entonces ahí ahora. seguramente va a ir de dos en dos, me parece, porque Oh, no sé de cuánto, pero fue de mil en mil. ¿De cuánto? ahí, claro, mirá, ya va por 3.000 y pico. Este, pausalo, claro, ahí está. Sí, pero ¿por qué? 5.118, 5.119, 5.120, o sea, funciona, ¿Pero por ¿sí? qué va de Funciona. tan, o es que va tan rápido que, No, va muy rápido, por eso es que, pum, a llegó hasta ahí. ver, sí, mira, mira vos aquí, hijo de puta, todo rapidísimo, eh. Qué Ahora, procesadorazo que tengo. ¿se dieron cuenta entonces cómo están funcionando los métodos start y los métodos update? ¿Sí? Va Sí. cayendo la ficha de cómo van funcionando. Y el update, yo era lo que me parecía cuando nos dijo, al hacer todo eso, es como un gran bucle, Es digamos, un gran dentro de bucle. todo. ¿Sí? Es como si fuera un bucle infinito. ¿Sí? El update. ¿Vamos? Entonces, lo que ustedes pongan ahí se va a hacer. Ahora, supongamos, ¿sí?, que yo les digo, chicos, bueno, miren, está bien, la idea es que cuente, pero yo quiero que deje de mostrar cuando el contador supere los 100. Cuando el contador sea mayor a 100, que no siga mostrando, no muestre. ¿Cómo, Sí. qué agregarían si quisiéramos hacer eso? Y un if, eso dentro de un if, Eso como dentro de no. un if. Exactamente. Pero la pregunta es si todo este, ¿dónde está mi mouse? Acá todo este update es como un gran bug. Lo va a ¿A hacer, dónde va. pones el if? No, va a repetir ese if, por ejemplo, va a contar hasta 5 y después va a empezar de vuelta hasta 5 y después de vuelta hasta 5 y No, después no. así, ¿no? Depende cómo lo armes, pero los que voy es que permanentemente se va a estar ejecutando el if, este Claro, eso bucle. es lo que digo. ¿Sí? Lo único que va a suceder es que no muestre. ¿Sí? Eh, Exactamente, Juan. Es una condición la que necesitamos, ¿sí? En este caso, NIF sería el más adecuado, y queremos Sí, que deje de mostrar cuando ya supere los 100.
deje de mostrar o deje de contar, como ustedes quieran. Claro, if cont. No, no sé. Verónica. Cont, este cartelito es mayor que 100. Dijimos 100, ¿no? ¿Sí? 100. Entonces, En realidad, eso lo hagan si es menor a 100. Si haces la pregunta así. claro, si mayor es menor, claro, es menor que 100, que haga esto. Y si no, termina. Es decir, O me va sea, a cuando vale marcar. 100 o más, ya no cuenta más, ni modo. Exacto. Pero sigue, el update sigue funcionando. Sí, eso, a ver si es lo que yo quiero ver. Permiso. Si eras algo de fuera del if, vas a darte cuenta que el update Claro, sigue. sí. Entonces, bueno, ya creo que con eso ya, a ver, ¿Eh? La Renate. única forma que vuelva otra vez es si le volvés a decir play, que se vuelve a cargar el script, que vuelve a ejecutar el start. Ah, cierto, estamos cuando lo dejé llegar a 100, que viva, sí. Ah, pero me pausó todo. Llegó a 100, no es que pausó el juego. No, no, Llegó a no. 100, dejó de mostrar, pero el juego sigue funcionando. Ah, claro, pero aparte no lo volvió a hacer porque el contador está inicializado en 0 desde afuera y ya quedó Claro, y en. aparte, Sí, exactamente. ¿Sí? Exactamente. claro, El contador se inicializa una sola vez, ni bien se instancia el objeto, digamos. ¿Sí? salvo que se lo inicializara yo acá abajo, de vuelta, y ahí vuelve a empezar, Claro, si vos le supuestamente. dijeras, si es Sí, menor a 100, haga else, le decís contador igual a 0, bueno, ahí sí, lo ha hecho varias veces. es. Entonces, si le Pero pongo el contador igual a 0 0, nuevamente, y ahí ya está, empieza va a otra volver una vez. vez. Ajá, ya. Oye, ni, ¿Sí? Bueno, ni se vuelve otra ve. vez, claro, lo hace en milésimas de segundo, pero bueno, La idea, entonces fue, acá tenemos, ahí empieza vuelta después de 100. Ajá, claro, ¿está? sí. Bien. Bueno, em, bueno, hasta Vuelvo al. acá ustedes conocen los distintos tipos de datos que maneja C#, ¿no? Bueno, cuando son enteros, cuando son de puntos flotantes, ¿sí? Hay un tipo de dato que es el tipo de dato numerado. Creo que no lo hemos trabajado nosotros en el primer bimestre. En el primer cuatrimestre no hemos trabajado con el tipo numerado. Un enum no es ni más ni menos que una lista de constantes, ¿sí? Entonces, vieron que, supongamos que ustedes dicen, uy, mira, yo necesitaría que esta variable, supongamos, tienen que guardar una categoría. Dicen, bueno, mira, los empleados pueden ser de categoría A, B o C, ¿sí? Pero no quiero que pongan otra cosa que no sea A, B o C. Entonces, una forma de acotar eso es creando un enumerado. ¿Sí? Decir, bueno, mira, la categoría, en lugar de ser de tipo numérica o en lugar de ser de tipo carácter, es de tipo enumerado categoría. ¿Sí? Entonces, es como que creo un nuevo tipo de dato, pero en lugar de ser una clase, es una lista de constantes, de valores permitidos. ¿Sí? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que eh, esto lo estoy orientando para el lado del trabajo práctico que después van a tener que hacer ustedes. ¿Sí? Después van a tener que hacer ustedes un ejercicio con esto, ponerlo en práctica. Yo voy a crear ahora un enumerado, ¿sí?, que tenga tres valores posibles. A, B y C. El A va a valer 10, el B vale 20 y el C 30. ¿Sí? Y este enumerado le vamos a llamar escala, porque queremos que el contador después, de cierta condición, cuente o de 10 en 10, o cuente de 20 en 20, o cuente de 30 en 30. ¿Sí? Entonces, yo quiero crear un enumerado, una lista de valores, ¿sí?, una escala de valores en donde los valores van a ser 10, 20 o 30. ¿Cómo creo el enumerado? Para crearlo, voy a hacer lo siguiente. Yo lo puedo crear el enumerado como si fuese en el área de atributos, dentro de la clase, ¿no? ¿Dónde? Entonces, Acá no me vuelvo porque no estoy en el.
en este. No, ¿Dónde? está bien, está ahí en el script. En Quédate en el el script. script. Todo esto es Ayer, código. está Todo bien. esto es código. ¿Sí? Entonces, yo quiero crear una lista de valores permitidos. Entonces, lo que estoy yo viendo acá, estoy haciendo tiempo porque estoy tratando de agrandar la letra y cambiar el color. Entonces, lo que quiero crear es un enumerado. ¿Sí? Y le voy a decir, ese enumerado, la lista de elementos, se llama escala, o el nombre que le quieras poner. ¿Sí? Y quiero que tenga tres valores. Dijimos, un valor A, una constante A, que va a valer 10, una constante B, que va a valer 20, y una constante C, que va a valer 30. Yo quiero que esos sean los tres valores permitidos para mi enumerado escala. Entonces, ¿cómo lo puedo poner? Y lo podés poner dentro de la clase, ahí después de donde pusiste el contador, Sí. después de la línea 7, por ejemplo, Ah, la 27 o la la 7, 7. La 7 acá, sí. ahí después del atributo. Fíjate si con control scroll te deja agrandar la letra, para que yo veo, pero ahí está, Ahí. ahí se ve mejor. Entonces, ¿qué pongo esto? El El enum. enumerado, enum, exactamente. Lo pongo en mayúscula porque es como que estoy creando un nuevo tipo. Entre llaves, las constantes, que por estándar las ponemos en mayúscula. Puedo tener las constantes que quiera y los valores que le quiero asignar a esas cosas. Bien. Entonces, por el hecho de tener un enumerado escala, yo puedo declarar variables de tipo escala. ¿Sí? Así como por el hecho de tener una clase auto, ¿se acuerdan que podríamos crear variables de tipo auto? Bueno, yo por el hecho de tener un enumerado nombre escala, puedo crear variables de tipo escala. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos, vamos a crear abajo una variable atributo, pero en lugar de privada la vamos a poner pública, porque les quiero mostrar esto también. Vos decís, pero ¿cómo? ¿No respetamos el encapsulamiento? Sí, pero en este caso excepcional, lo vamos a poner como pública porque quiero mostrarles, si ustedes ponen una variable atributo como pública, cómo la pueden manipular desde afuera, ¿sí? Desde el editor de Unity. ¿Sí? Entonces vos decís, esta variable pública, que es de tipo escala, esta variable Escala. pública, que es de tipo escala, se Sí. llama escala, se puede llamar, o serie, el nombre que vos quieras ponerle a la variable, en minúscula obviamente. Sí, escala. Bueno, pongámosle escala. Escala en minúscula. Bien, Ahí. escala en minúscula. Y decís, por ejemplo, yo la quiero inicializar. Viste que vos Ah, inicializaste el contador en 0. sí, ¿Sí? Entonces, sí, cuando yo quiero inicializar una variable, puedo hacerlo de esa manera, como lo hiciste vos. Directamente en la línea, cuando declaro el atributo, inicializar. O si no, puedo inicializarlos en el start. Ustedes saben que el método start es el que se ejecuta una vez, antes de que empiece, ¿sí? Antes de que empiece a funcionar, digamos, antes de que aparezca en escena, si se quiere, el sí, GameObject. ¿Ok? O sea que podríamos usar al método start como si fuese un constructor. ¿Sí? claro. Un método constructor. Entonces, no está mal si yo decido inicializar las variables atributos en el start. ¿Ok? Entonces, ¿dónde la dejo inicializada? La podés Arriba. inicializar ahí, o si querés inicializarla en el start, no hay problema. Ahí está bien, ahí está declarada la variable. Y vos Sí, decís, ahora quiero que escala sea igual, la variable escala, la sí, voy a inicializar, sea igual, y quiero que valga la constante A, quiero que valga 10 de escala. Entonces, sí. ¿cómo hago para asignarle a la variable escala un dato de tipo escala, una constante que puede ser A, B o C? Para asignarlo pones el nombre del enum, que es escala, mayúscula, punto, y la escala, A, por ejemplo. Entonces, en este caso estás asignando a una variable llamada escala, que es de tipo escala, el número 10. Bien. Y vos decís, bueno, yo quiero que acá el contador, ¿sí? Cuente, en lugar de que cuente de uno en uno, cuente de acuerdo al valor que tiene la variable escala. ¿Ok? De acuerdo al valor que tiene la variable escala. Entonces, en lugar de ponerle contador es igual a contador más 1, por decir, le voy a incrementar de acuerdo al valor No, que está perdón. guardado.
Escala, Variable ahí. escala. De acuerdo a la escala, exactamente. Pero esa escala es un enum. Y vos decís, bueno, pero yo quiero que cuando rescate, esta escala vale A. Yo sé que A tiene guardado el valor 10, pero escala es de tipo escala. Lo vamos a castear a entero para que lo puedas usar acá dentro. Acá, a la izquierda de la En- escala, en- castearlo a entero. a la izquierda de la escala, acá me dice dónde, Haz una profe. cosa, separa. Con espacio, más, para que no te quede todo pegado. Con, Sí, para que se vea bien después en el video. sí, Entonces, esta variable escala es de tipo escala. sí, Guarda los cambios. perdón, está Y bien. Ahí, vamos a hacer algo, Enrique, mira, sí. para que lo puedan ir viendo. Comentale las líneas o sacale el if, ¿sí? O comentales o sacar. No, Vamos a a mí sacar me gusta el if más el comentar. eso, Y acá, y ahí para abajo. ¿dónde está? Barra asterisco y acá Y abajo acá, termina. Sí. ahí, Uno más abajo. en el Ahí otro. donde marqué con rojo. Ahí Ahí, termina. Eco. ahí está. Ahí está. Bien, entonces el if Entonces, no le estamos dando bolilla, no estamos haciendo trabajar. Bien. bien. Entonces, Entonces, acá, qué iría apareciendo en la salida, en la consola de salida? Otra vez, y debería ir saliendo 10, 20, 30. ¿Por qué? Porque el contador se está incrementando en lo que tiene escala. Escala sí, está inicializada con 10, ¿sí? Supuestamente. sí. Guardemos los cambios y veamos si funciona. No, Bueno, me dice, mira, hay una inconsistencia de accesibilidad. ¿En qué línea? En la línea 19, ¿no? Acá aparentemente es en la línea 19. sí. Dice, tengo un 9 campo dice. que es escala, a ver cuál es, abajo, no alcanzo a ver. ¿Dónde acá? ¿Esto? Sí, te haces clic ahí, te lleva, te abre el código, no. No, pero ahí puso lo que decía, lo puso más arriba, no sé si lo alcanza a ver acá. Ahí está. Le di Sí. clic y lo puso eso. Vayamos Al al código, script. Ujú. 9 y en la 19. No, eso en la 19 no, en la 9 tienes. Pública escala, 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 escala. Escala punto A. Yo tengo la variable escala, que es de tipo escala, hace una cosa, ponele al enum ponele de nombre Sí. números, ponele números para que sea más, para que te des cuenta, o valores, lo que vos quieras. Bueno, Bien, entonces, bueno, vamos a la castear. variable escala es de tipo números, y le guardamos eso, lo que hay en números, A. Ponerla pública también en un, porque me parece que si yo la estoy tratando de manipular así como público, no me lo deja Puede ser. bien. Escala. Y ahí Perfecto. está. Entonces acá yo digo que el contador es igual a contador más lo que hay en escala. Guardemos ahí. Ahí vamos a ver. Sigue tirando error el chico. Sí, pero ahora el error es este. Te dice, mira, no puedo convertir implícitamente un tipo número en un entero, en un int, ¿sí? Para sumar. ¿Eh? Sí. Volvemos Hay al que, script. Y acá está lo que yo te decía de castear, pero yo quería que se produjera el error. está Acá bien. lo que le estoy diciendo en la línea 23 es que el contador es igual a lo que tiene más y espera un número ahí. ¿Sí? Y yo le puse Claro. escala, pero escala no es un primitivo, no es un int, por ejemplo. Es un enumerado, es de tipo números, que es un enumerado. Entonces me dice, mira, él no lo puedo convertir directamente ahí. Hacelo vos. ¿Y cómo lo convierto a lo que tiene en la línea 23, a ese valor que está guardado en una variable escala? ¿Cómo lo convierto a entero? Casteándolo. ¿Cómo? Pone entre paréntesis, a la izquierda de escala, abrí cerrar Sí. paréntesis, eco. Y ahí pones el tipo al que lo querés convertir. Decís, bueno, mira, eso que está guardado en escala, ¿sí? Que es la constante A, convertirla a entero. Ah, A vale 10, entonces ahora te entiendo que es un 10 lo que hay que agregar.
¿sí? Entonces ahora sí, guardo los cambios. Medio rebuscado lo que estamos haciendo, pero bueno. Lo que quería mostrarles acá era cómo crean en un enumerado. Ahí lo puso a ejecutar. Y fíjese Bueno, que va, ven que va de 10 en 10. Pero, mira, ¿viste que nosotros pusimos, vieron que pusimos a la variable escala, la pusimos como pública? sí, Vieron que a la variable escala la pusimos pública. Quédate en el editor, que te quiero mostrar algo. está bien. Cuando ustedes tienen variables atributos públicas en el editor, en el Unity, Ah, en el donde está Unity. funcionando el juego. A ver, Cuando tienen en un script de un GainObject una variable pública, fíjense, si yo me paro en el GainObject, si tocas en la escena, que ¿está funcionando el juego? no. Ah, déjalo funcionando. A ver, Mira, si vos tocas el GainObject, el cubo, si no te sí, deja ahí, acá a la izquierda, acá. Sí, ahí está. Fíjate que abajo vos tenés el script. Entre los componentes que tenemos debe estar el script. Y el script, fíjate que tiene un atributo que es escala, que tiene el valor A. Vos se lo podés sí. cambiar dinámicamente. Vos le podés decir, bueno, ahora quiero que escala valga C, por ejemplo. ¿Eh? Y Ujú, fíjate que ahora el contador va a empezar a contar de 30 en 30. Tan rápido que no damos cuenta, pero bueno, sí, el contador irá contando de 30 en 30. ¿Sí? ajá. Y esa escala lo toma desde el script que hemos puesto, porque si antes no lo teníamos, esto no salía. Esta escala, esta escala es la variable, esta escala es la variable escala La que creamos nosotros. que pusimos como pública, exactamente. Pero lo que quiero preguntar es, ahora sale ahí porque la toma del mismo script. Si nosotros no la creábamos, no salía. Obviamente, No, sí. no, exactamente. Es más, le hubiésemos puesto como oculta, como privada, ¿sí? No la veíamos. Pero que hay una cosa que escala nosotros, a ver dónde vamos acá, a este. Nosotros la pusimos en minúscula y este le toma directamente la hace bonita con mayúscula porque para La ha puesto en presentarla, mayúscula, sí. La ha puesto por como presentación. ajá. Porque le ha dicho automáticamente, ¿sabes qué? La propiedad get. ¿Qué hace el cubo? Y, claro, dice Juan, no me doy cuenta que hace, grabo algo. Ok. Bueno, miren, se ha activado la unidad 3, que es justamente la de Unity. Hoy hicimos una introducción acerca de lo que era un script, eh, el ciclo de vida de un script, los métodos que se van ejecutando eh, durante el ciclo de vida del script. Bueno, todo eso lo tenemos publicado acá. ¿Sí? Tienen una actividad para que ustedes hagan, que es la que hicimos entre todos, básicamente, con algún pequeño desafío, material para que lean de teoría acerca del ciclo de vida del script, y un video tutorial que no es mío, pero que me parece oportuno que lo tengan con respecto a este, que muestra acerca de este tema. ¿Sí? La clase de hoy va a estar grabada en Grabaciones 2023. Abajo va a estar la clase. Ahora bien, si puedes, Natalia, abrir el que dice actividad áulica 1, para que ustedes se fijen que aquí explica el paso a paso de cómo la actividad áulica 1 la que propone es crear un script, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les va marcando el paso a paso para hacer lo que básicamente hicimos recién entre todos, ¿ok? Entonces, aquellos que no pudieron probarlo, lo pueden hacer, solamente que acá el script creo que se lo pusimos en esa actividad áulica a la cámara en lugar de a un cubo, ¿sí? Lo mismo. Y bueno, y acá el desafío es lo que ustedes hicieron recién, que cuando llegara a 100 dejara de mostrar. Bueno, acá en este caso es cuando llegue a 200 deje de mostrar. O sea, es más que nada para que ustedes puedan repasar o practicar o hacerlo por primera vez, cómo poner un script, ¿sí?, a un GainObject. La clase que viene, ¿sí?, vamos a seguir avanzando, ¿no? Entonces ya vamos a trabajar desde un script haciendo cosas un poco más interesantes, como acceder desde el script a las propiedades
transform del GainObject en el que está incrustado al componente rigid body o al componente collider. ¿Ok? Entonces, pero para que esto funcione, necesito de que ustedes lo vayan haciendo y vayan probando. O sea, que cuando nos encontremos la clase que viene, hayan probado esta. ¿Sí? Y la otra clase hayan probado ¿sí? Siempre vayan probando lo que hicimos en la clase anterior. Eso quiero llegar. ¿Sí? Vamos, hayan practicado y hayan creado. En esto es importantísimo que hayan hecho esto que pide, y si por ahí se animan y experimentan, pónganse a jugar ustedes con lo que hemos visto, ¿sí? Agregando cosas. Por ahí decís, bueno, ¿y qué pasa si en lugar de tener un atributo de tipo numérico, tengo un arreglo? ¿Sí? ¿Cómo haría eso para que en el update vaya, por ejemplo? ¿Sí? Y ahí mezclen los tipos de datos que han visto y todo. Entonces les prometo que ya la clase que viene ya va a ser mucho más interesante. ¿Ok? Importante que tengan todos instalados estas herramientas.